para estos momentos. Voy a pedir a nuestro hermano Omar, por favor, dos cantos, hermano, por favor. Nuestro hermano Omar, dos cantos. Y nuestro hermano Paco Rada, no, y luego ya entramos por así que a lo que son las clases. Nuestro hermano Cristian va a ser el que va a tener la clase en la parte de aquí de abajo. Adelante, nuestro hermano Omar. Vamos a sacar nuestros himnarios, hermano, para cantar el número 4. Número 4. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su celico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Número 172. Cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor
lado está, se pueden alegrar cuando el cristiano sombrera, envidia es vencedor. Las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí. Y ese don del cielo quien lo va mostrando así. Vayamos al Padre, hermano. Nuestro amado Dios y Padre, estamos agradecidos con usted por el día que nos ha dado, la oportunidad de tener este tiempo de convivencia con mis hermanos, por el tiempo de edificación, de información y, Padre, en cuanto a su palabra y lo que tiene que ver con el trabajo particular de cada congregación. Le agradecemos, Padre, que nos da este tiempo y agradecemos por esta congregación que consideró oportuno y que es muy necesario este tipo de temas, este tipo de información que la iglesia necesita y que nuestros jóvenes también necesitan, dado el potencial que tienen, las energías, la preparación académica que están recibiendo y que puede ser utilizada para gloria de su nombre en el trabajo que se haga en cada congregación. Por favor, bendiga a cada uno de nuestros muchachos en la iglesia, bendiga a cada uno de los que ya estamos adultos y que podamos contribuir en la formación, en la instrucción, en la preparación de nuestros muchachos para que ellos puedan ser, no como nosotros, sino mejores como su Hijo Jesucristo. Que ellos puedan, Padre, tener ese modelo que necesitamos en nuestra sociedad, que es su Hijo Jesucristo, para que podamos honrar su nombre. Le pedimos perdón por las limitaciones y por las cosas que hemos dejado de hacer y debiéramos estar haciendo. Y le pedimos que nos ayude, que nos abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, para que podamos darnos cuenta de las necesidades que hay en la congregación y también de los recursos que hay en la congregación, no solamente económicos, materiales, pero recursos humanos que están ahí, que podemos utilizar y que podamos hacer más y mejor el trabajo que tenemos para hacer en esta tierra. Ayúdenos, Padre, para poder identificar ese potencial que hay. Ayúdenos, Padre, para aprovechar el potencial que tenemos en usted, que extiende su mano para ayudarnos a salir adelante en nuestros desafíos de cada día como personas, como familia, como congregación. Ayúdenos, Padre, a confiar en usted, en su poder, en sus planes y en la tarea que nos ha dejado y que usted ha confiado en nosotros de que es posible hacer porque su Hijo dijo que estaría con nosotros todos los días. Así confiamos y le damos gracias por esa constancia en estar con nosotros, Padre. Y ayúdenos también para nosotros estar constantes con usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya hermanos, nuevamente vamos a mencionar nuestro hermano Cristian Maldonado, hombre con corazón de pastor, aquí en la parte de abajo. La hermana nos va a estar en casa de mujeres, la mujer virtuosa, ¿sí? Y nuestro hermano Pedro Hernández estará con los visitantes con el tema que tiene el hermano verdaderos adoradores. Dios les bendiga, vamos a pasar cada uno a sus lugares.
Listo, dice. Bueno, Lito dice un hermano de allá de Escarcia. Listo, decimos aquí en Nuevo León. Muchas veces le damos importancia no a una de las personas, pero pues eso no, al final de cuentas no es relevante, ¿no? Lo importante es enseñar, lo importante es predicar, y lo importante es que salgamos edificados. En el tema de la evangelización también a veces preguntan, ¿y cuántos has bautizado? Pues eso no es relevante, ¿verdad? Jeremías le predicó a todo un pueblo y él no obedeció. Entonces, pero bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y vamos a abrirla. Voy a salir del Huacán. En estas semanas pasadas estaba hablando con Ricardo sobre algunas dudas que tenía y yo le decía a Ricardo, no, David es el mejor ejemplo para este tema que ustedes han considerado. Pero, pues, en mi estudio personal y todo, pues de repente me fascinó, aunque ya lo había leído. La verdad es que siempre encuentras cosas nuevas o no pones atención a detalles o va cambiando tu perspectiva. Y me encontré, o no es que me haya encontrado, mejor dicho, cambia mi perspectiva y me interesó Nehemías. Así que vamos a hablar de Nehemías y vamos a abrir nuestra Biblia ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí sin olvidar que el texto base, ¿verdad?, que hemos estado considerando es manos a la obra, que ya lo han mencionado nuestros hermanos. Y el tema que se me ha asignado, hermanos, es el de hombres con corazón de pastor. Bien sabemos que David fue un pastor. David, digamos que fue la preparación que Dios mismo le dio a David para que después pastoreara a todo un pueblo llamado Israel, ¿verdad? Pero Nehemías es alguien interesante, ¿no? Porque fue un grupero y estaba allá exiliado, estaba en otro país, estaba en otra nación, vivió mucho tiempo después de David y bajo circunstancias totalmente diferentes. Y ahora, mientras nosotros estamos viendo en la vida de David y a lo mejor de Salomón, si es que se llegase a ver algo de eso, la gloria, el poder, ¿verdad?, la magnificencia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, si volteamos a la época de Nehemías, estamos viendo una época totalmente triste, desolada, una época en donde la adoración a Dios como que se ha dejado por un lado, y una época en donde las personas viven vidas completamente difíciles. Mira, vayamos al capítulo 1, versículo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice en el versículo 4 que cuando escuchó esto, dice: me senté y lloré. Te decía yo ahorita, mientras por un lado en la época de David estamos viendo todo el poderío, toda la gloria, todo lo hermoso, volteamos para con Nehemías y vemos tristeza, vemos llanto, vemos dolor, porque eso es lo que existe en las personas. Y esto es importante, hermanos, porque no hay que olvidarnos que estamos trabajando precisamente con personas que tienen un montón de problemas. Y yo creo que no les voy a decir nada nuevo, yo apenas voy empezando, prácticamente. Yo apenas voy empezando y me he topado con hermanos que tienen fuertes problemas familiares, fuertes problemas matrimoniales, que tienen fuertes problemas para controlar su carácter. Algunos estoy estudiando con unos muchachos, si Dios quiere mañana estarían aquí, de allá de Allende, tienen problemas con vicios, drogadicción. Entonces nos damos cuenta que estamos trabajando con personas que tienen problemas y que necesitan, así como Nehemías, reconstruir su vida. A veces le ponemos mucha atención a los miembros, y no digo que no sea importante, a la adoración, a la doctrina. Pasamos desapercibido lo que es la persona, los problemas que tiene,
y se nos olvida que realmente para Dios también es importante. Y es por eso, hermanos, que necesitamos entonces en la congregación, en la iglesia a nivel general, como el tema que se me ha asignado, hombres con corazón del pastor. Muchas veces nosotros hemos hablado de la necesidad de los pastores en la iglesia. Y sí, lo necesitamos. Pero ¿por qué no cada uno de nosotros prepararnos una y tener en nuestro corazón el deseo de pastorear, de ayudar, de guiar, de preocuparnos por las personas, por la persona? Ojo, es cierto, es mi hermano en Cristo, pero ¿qué de la persona? La persona que tiene sus tristezas, sus dolores, sus llantos, sus arranques, sus enojos, su todo. Entonces, hablemos primeramente, vamos a hablar algunas cosas entre el día de hoy y mañana de Nehemías. Te decía, no va a salir un poquito del huacal, pero quisiera que lo viéramos de esta forma, ¿verdad? Hablemos primeramente de su amor. Y te decía en el versículo 5, dice, en el versículo 4, perdón, dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Si tú y yo nos brincamos al versículo 5 al 10, hermanos, dice ahí, o viene, hay una oración que hace Nehemías hacia Dios. Y lo primero que dice es, por favor, te ruego que esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y lo que va a hacer Nehemías ahí es implorar, pedir la misericordia de Dios. Y le dice, yo sé que tú eres un Dios grande en misericordia. Yo sé que tú recuerdas las promesas que le has hecho a este pueblo. Yo sé que así como tú dijiste que si desobedecíamos íbamos a sufrir, también tú dijiste que si volvíamos, que si nos arrepentíamos, tú nos ibas a perdonar. Y es lo que está haciendo Nehemías, pero fíjate, está rogando. Si tú pones atención, fíjate en el versículo 6, dice, ahora esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso, dice, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice algo importante, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Todos aquí hemos leído la historia de Moisés. Y recordamos cómo Moisés en una ocasión prácticamente también se pone en medio de un pueblo. Cuando Dios le dice, Moisés, yo de ti haré una nación grande y poderosa. Moisés dice, no, Señor, no hagas tal cosa. Y Nehemías, cuando yo estaba leyendo esto, yo veo a Nehemías que se está poniendo igual. Señor, yo y la casa de mi padre. Nehemías lo que está haciendo es ser empático con las personas. Ser empático con un pueblo que ha pecado, que se ha desviado de la voluntad de Dios y que a lo mejor él era una persona íntegra y que se esforzaba por estar bien delante de Dios, pero para este punto él dice, en realidad, todos estamos mal delante de Dios. En realidad, todos le hemos ofendido. En realidad, yo no soy mejor que ellos. Y eso es lo que necesita el pueblo. En primer lugar, el versículo 4, es que nos dolamos juntamente con ellos. Y que aprendamos a ser empáticos porque también nosotros hemos fallado. Te decía yo ahorita, estoy estudiando con estos muchachos. Y yo en algún tiempo, ustedes no lo saben, nomás Ricardo sí, que ya se salió, anduve en pandillas. Y para mí fue un poquito difícil salirme de ahí. Pero ahora que conozco a Dios, ahora que me he enamorado de Dios y veo a sus muchachos, a veces me identifico con ellos. Y veo lo difícil que puede ser para ellos salirse de la zona de las amistades, de las costumbres, de los hábitos que ellos tienen. Y eso es lo que necesita, a final de cuentas, la gente. Muchas veces ya cuando estamos acá, predicando, evangelizando, trabajando para Dios, se nos olvida que hubo un tiempo en que también necesitábamos de Dios. Si naciste dentro de la iglesia, qué bueno. Pero si no nacimos dentro de la iglesia y que se nos olvide que un día necesitamos también de Dios, que se nos olvide que Dios nos ha perdonado, eso es malo. Eso es duro. Entonces, mira, acompáñame también ahí a Nehemías capítulo 2, versículos 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo al vino
estando dando el vino delante de él, tomé el vino y se lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, y esto no es sino quebranto del corazón. Entonces temí, dice aquí, entonces temí en gran manera. ¿Sabes lo que estaba haciendo Nehemías realmente en ese momento por la frase de entonces temí en gran manera? Estaba arriesgando su vida. Y cuando hablamos, hermanos, de tener un corazón de pastor, y cuando hablamos del amor que debemos de tener al pueblo, del amor que debemos de tener las personas, muchas veces no solamente es dolerse con las personas o tener empatía con las personas, sino incluso enfrentar ciertos riesgos para nosotros mismos. Muchas veces arriesgarnos a cosas nuevas, muchas veces enfrentarnos incluso a nosotros mismos, muchas veces incluso enfrentar o confrontar a la misma persona con su realidad. El chiste es que enfrentamos riesgos, enfrentamos situaciones difíciles, y más de uno de nosotros pudiera tener miedo. Pero cuando tú ves el versículo 4, el rey Artajerjes le dice, bueno, ¿y qué cosa pides? Y Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. El amor de Nehemías se muestra no solamente en la preocupación que tiene por el pueblo, sino en la oración constante por ese pueblo. Porque para este punto Nehemías va a interceder, va a abogar y va a hacer una petición para ayudar a su pueblo. ¿Cuántas veces yo me estaba haciendo esta pregunta? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Orar por nuestros hermanos, orar por las personas que están estudiando, orar por los problemas que tienen nuestros hermanos o las personas con las que estamos estudiando, las personas a las que les estamos compartiendo el mensaje de Dios. Muchas veces, otra vez, y creo yo que es un error que a veces cometemos, alguna vez creo yo que lo cometí, es centrarnos a irles, a darle estudio, a que conozcan de la palabra y hasta ahí. Y no nos involucramos con la persona, como decía ahorita Omar, a irla conociendo, a irla tratando, a ir viendo cuál es su situación en realidad personal, familiar, matrimonial, y ayudarle incluso con eso. Aconsejarla, orientarla, obviamente por medio de la palabra de Dios, pero involucrarnos con ellos. Que ellos vean en nosotros un soporte, que ellos vean en nosotros una ayuda, que ellos vean en nosotros una persona que se preocupa realmente por ellos. La labor del pastor, la labor del anciano, la labor del obispo, es precisamente esa: cuidar, pastorear, proteger, orientar. Pero ¿y si no tenemos? Si no tenemos pastores, si no tenemos obispos, tendríamos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Fíjate, te decía yo, Nehemías enfrentó riesgos. En el mismo capítulo 2, versículo 10, Nehemías tuvo que enfrentar incluso enemigos. Dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En el versículo 19 dice que estos dos y otro llamado Gesem el árabe, dice, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Y una cosa que yo creo que todos aquí sabemos es que cuando estamos trabajando para Dios nos estamos enfrentando también a enemigos, y al peor de todos, Satanás, el diablo. En estos días, hermano, yo me he sentido a veces así. De hecho le decía a un hermano de acá de Allende, le decía, hermano, ahorita me siento como en esa película de Rocky contra el ruso. Digo, lo malo es que yo soy Rocky, me está dando una paliza. En serio, sí le decía al hermano. ¿Por qué? Porque en días pasados, una hermana me contó un problema, otra hermana, otro problema, con uno de los muchachos con el que estoy estudiando, otro problema, otra hermana que está saliendo también de ciertas situaciones difíciles, otro problema. Total que yo me sentía ya abrumado. El domingo antepasado estaba con Iván, el de ahí de San Carlos, y le decía a Iván,
me he preguntado yo, ¿realmente puedo? ¿Realmente nací para eso? ¿Realmente puedo seguir adelante? Pero si Dios nos tiene ahí es por algo. Si Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, ya sea apoyando, ya sea estando al frente, es porque sabe que podemos. Y era lo que me decía, estas son palabras de Juan. Entonces, nosotros nos enfrentamos al peor de los enemigos y no nos va a dejar en paz. Hace poco yo publicaba en mi Facebook, creo, y lo decía porque llegué a esa conclusión: va a usar todo lo que esté a su alcance, a tu esposa, a tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu salud, tu cuerpo, todo lo va a usar. Fíjate que Nehemías se tuvo que enfrentar al peligro que representaba el estar triste delante del rey. Y llega a su pueblo a querer trabajar y se enfrenta a personas que son extranjeras, pero que odian al pueblo judío. Y el diablo, hermanos, Satanás, nos odia. Pero más grande debería de ser el amor que nosotros tenemos para con nuestros hermanos para poder enfrentar eso. En el versículo 17 de este mismo capítulo 2, fíjate lo que dice: les dije pues, ustedes ven, hermanos, que estamos en Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Cuántos años tenía el muro de Jerusalén derribado, hermano? Más de 100 años. Había desánimo en el pueblo. Antes de este punto, ¿verdad?, está Ageo, unas décadas atrás, motivando al pueblo a que reedifiquen el templo. Pero ¿qué pasó con la ciudad? Se quedó en ruinas. Y ahora tiene que venir Nehemías a enfrentar el desánimo del pueblo. Y tú y yo también nos vamos a enfrentar al desánimo de los hermanos. Y también no te estoy diciendo lo nuevo, yo apenas voy empezando y me topo con hermanos que, hermano, vamos a echar, y el hermano te dice que sí, y luego ya después siempre no. Nos enfrentamos a eso. Y hay que preguntarnos, bueno, ¿y por qué el desánimo? Hay que involucrarnos con él. Nos enfrentamos a la apatía de la gente. Mira, vamos al capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, en el capítulo 3 Nehemías empieza a organizar a la gente, ¿verdad? Y dice ahí que cada quien empieza a construir una parte del muro. Todos, sacerdotes, gobernadores, muchachas incluso. Y en el versículo 5 dice: inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes, dice, no se aprestaron para ayudar a la obra del Señor. No solamente nos vamos a enfrentar al desánimo, también nos enfrentamos a personas, a hermanos que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada, que no quieren mover ni uno de sus dedos para la obra de Dios. Y es triste, hermano. Y aún así hay que tenerle amor a esos hermanos, hay que tener paciencia con esos hermanos, y hay que estar ahí con esos hermanos, porque también son parte de la iglesia, porque también son parte del cuerpo. No los podemos desechar, no les podemos decir que no son importantes, simplemente estar ahí. Que ellos sepan que son importantes, pero también nos vamos a tener que enfrentar a eso. En el capítulo 5, mira, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, fíjate otra vez las cosas a las que se tuvo que enfrentar Nehemías. Capítulo 5, versículos 6 y 7, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que entre el pueblo los más poderosos se habían aprovechado de los más débiles. Habían comprado sus tierras, o les habían dado en préstamo, les aumentaban los intereses, no les regresaban nada. Y dice Nehemías, si tú lees todo este capítulo, dice Nehemías, nosotros, o sea, él y con los que él venía, nos esforzamos para dejar en libertad a muchos. Y ustedes hacen lo que desagrada al Señor. No es posible. Dice en el versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales, les dije, exigen el interés cada uno a sus hermanos, y convoqué, dice, contra ellos una gran asamblea. Nehemías se estaba enfrentando al pecado del pueblo, los estaba confrontando, y mira, también el amor exige confrontar el pecado.
no lo podemos pasar por alto. Hace poquito también, el miércoles, hablaba con un hermano y le decía, hermano, ¿sí has visto que no se te ha dado participación? Sí, hermano. Le digo, no creas que no eres importante, pero mira, tú estás, esta es tu condición y lo sabes. Sí, hermano, yo sé que esa es mi condición. Hermano, no podemos pasar el pecado por alto. No puedes tener participación cuando tu vida espiritual, cuando tú estás mal delante de Dios. No podemos hacer eso, hermano, yo lo sé. Hermano, y si lo sabes, toma una decisión. Y hermanos, otra vez no te digo nada, no, duele. Hablar con la persona, le piensas. Cuando yo le comentaba a alguien, voy a hablar con el hermano, me decía, ten cuidado porque reacciona y reacciona muy feo, no te vaya a hacer algo. ¿Qué me puede hacer? Y luego ya después le pensé, hoy le dije al hermano, puedes estar allá afuera por si acaso. ¿Por qué? A veces le da temor las reacciones que pudieran llegar a tener. Que lo agarre, deja tú que me diga o que me quiera hacer algo, que se vaya definitivamente. Que ya no quiera nada con Dios, que ya no quiera nada con la iglesia. Eso es lo peor. Pero uno tiene que también ser firme y en confrontar la situación, confrontar a las personas y a veces decirles, hermano, estás mal. No podemos seguir así. Y hermanos, eso es parte del amor. El amor a nuestros hermanos exige eso. Y mira, Nehemías tenía tanto amor al pueblo que dejó el palacio, porque estaba en el palacio del rey. Dejó sus comodidades, dejó la riqueza. Se vino un pueblo que ni lo conocía ni lo hacía en el mundo. Se vino a animar un pueblo que no tenía ganas de hacer nada. Se vino a enfrentar a personas que lo odiaban, que se burlaban de él, que le decían, eso que estás construyendo, si pasa una zorra te lo va a tumbar todo. Se tuvo que enfrentar a un pueblo que estaba haciendo mal delante de Dios. Se tuvo que enfrentar a muchas cosas, pero todo lo hacía por el amor que le tenía al pueblo. Aquí la pregunta, y este es digamos que ese es el segundo punto de esta breve meditación, hermanos, porque ya se me va a acabar el tiempo de ello. Es cuánto amo yo a la iglesia. Cuánto amo yo a las personas. Porque otra vez te decía, a veces no nos damos cuenta o se nos olvida que estamos trabajando con almas, con personas que tienen problemas. No es nada más el pecado, son los problemas. Son las cargas emocionales que ellos traen. Y mira, vamos allá a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Pablo, en los versículos anteriores, específicamente del versículo 23 en adelante, está hablando de todos los sufrimientos que tuvo que pasar por trabajar para Dios, por la obra del Señor. Pero en el versículo 28 dice, y además de otras cosas, o sea, le podríamos seguir, dice Pablo. Lo que realmente, dice Pablo, lo que realmente sobre mí se agolpa, cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y te decía, yo apenas voy empezando, pero una vez le dije a Gaby, nunca me imaginé llorar por los hermanos. Y yo creo que a ti te ha pasado. Llorar por los hermanos, ver las situaciones por las que pasan, o ver simplemente que no quieren cambiar. Y por más que les dices, por más que les exhortas, por más que les muestras tu cariño, tu afecto, tu amistad, tu todo, no cambia la situación. O por más que tratas de ayudarles en sus diferentes problemas, ellos se encierran a veces en eso mismo, en sus problemas. Dice aquí, lo que más le preocupaba a Pablo era la iglesia. ¿Cuánto te preocupa a ti la iglesia? ¿Cuánto me preocupa a mí la iglesia? Te decía ahorita, démonos cuenta que al final de cuentas son personas que tienen problemas. ¿Qué hizo Nehemías y qué podemos hacer nosotros, hermanos? En el capítulo 1, vamos a irnos rápido, en el versículo 5 al 10, te decía ahorita, nosotros vemos que Nehemías está orando a Dios por el pueblo. Se está poniendo él ahí. Y mira, es algo que también deberíamos de hacer nosotros. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18,
En los versículos 10 en adelante, ¿verdad? Pablo es claro en decirnos que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, que en realidad la tenemos contra alguien más y que no es de este mundo. Y eso ya lo hablábamos ahorita, que debemos de fortalecernos en el poder del Señor. Y habla después de toda la armadura, ¿verdad?, que Dios tiene para con nosotros. Pero en el versículo 18, a veces ese ya no lo leemos, ¿verdad?, dentro de esto, pero sigue hablando Pablo de lo mismo. Y Pablo va a decir, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos, porque no nada más es tu lucha, es la lucha que tienen todos y cada uno de los hermanos, todos y cada una de las personas con las que están estudiando, y hay que orar por ellos, hay que orar por ellos. Te decía yo ahorita, tú sabes muy bien que hay personas con las que estás estudiando y están volteando para atrás porque se quieren regresar. Hay personas o hay hermanos que apenas van iniciando y se le vienen el montón de problemas y de pruebas y dicen, oye, estaba mejor yo antes. O hay hermanos que ya tienen tiempo y tú dices, el hermano ya es firme y maduro y de repente, para cuando menos acuerdas, ya se te está yendo, ya se te está tambaleando. ¿Cómo? Platicábamos ahorita, ¿verdad?, de hermanos que conocemos y ya. Oye, ¿y dónde estaban? Pues quién sabe, ni aquí ni allá. Necesitamos orar. Nehemías lo hizo, necesitamos orar por nuestros hermanos. Pero también necesitamos trabajar. Nehemías, sobra decir que trabajó, ¿verdad? Porque tal vez muchos de nosotros ya hemos leído o estudiado el libro, trabajó arduamente que trabajó por el pueblo. Pero mira, nuevamente vayamos a lo que dice Pablo ahí en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, y no se nos olvide, hermanos, que estamos hablando del amor, ¿verdad?, que debemos de tener, pero el amor no solamente nos debe de llevar a orar, sino también el amor me debe de llevar a trabajar. Y dice ahí en el capítulo 15, versículos 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, se ha amado. Y también no te voy a decir nada más. Tú y yo sabemos, creo yo, lo que es trabajar para Dios. Y a veces dice Pablo, como en el pasaje anterior, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, no nos sentimos dignos. Yo muchas veces he pensado en eso cuando volteo y veo al otro cristiano. Y digo, ¿por qué Dios me perdonó? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué Dios no le dio la oportunidad a otro, más santo, por así decirlo? A final de cuentas, todo es por misericordia de Dios. Todo es por gracia de Dios, dice Pablo. Y hay que trabajar. Y hay que trabajar, le digo a veces a Gaby, hasta que truene la máquina. Hasta que ya no se pueda. Pero una de las cosas que sí debemos de considerar otra vez es que hay que hacerlo por amor. Y a veces dice Pablo en este segundo pasaje, en la segunda carta a los Corintios, aunque a veces eso implique que al amar nosotros, no vamos a tener la recompensa. Y otra vez no les voy a decir nada nuevo. Yo sé que a veces somos los más olvidados. No, el hermano está bien firme. Y no se dan cuenta que a veces estamos en una posición en la que ya no puedo. Dice Pablo, aún así yo estoy dispuesto a gastar lo mío. Es más, yo mismo estoy dispuesto a desgastarme del todo por amor a vosotros. Eso fue lo que hizo. A veces se mira lo de afuera. Ajá. Somos los más olvidados, sin vanagloria, pero yo he escuchado a muchos hermanos, gracias a Dios,
vamos a cumplir, si Dios quiere, mi esposo y yo, en este año 34 años. Hemos pasado, como ustedes mencionan, a veces los hermanos te ven por fuera, no sabes tú lo que traes, lo que has pasado, lo que has vivido. Entonces, cuando vemos lo de afuera, no, ve lo de adentro. Decía un hermano hace un poquito, está preocupado porque ya has hablado. No sabes si está enfermo, pero si quiere, hermano, si no me ha hablado, no me ha visitado. Entonces, todo ese tipo de cosas, no, es importante, pues esta clase, yo la estoy viendo un panorama muy diferente, ¿no? La manera de que como usted menciona, ¿verdad? O sea, vamos a enfrentarnos. Satanás es muy astuto, ¿no? Usted mencionaba ahorita, por ejemplo, la armadura. Entonces, cualquier cosa que nos falte la armadura, ¿no? Aquel va a aprovechar. Sí. Esa es la realidad. Sí, así es. Y no es que nos salgamos los mártires o nos tiremos al drama, ¿verdad? Pero es que hay que considerar esto, ¿verdad? Estoy estudiando con un hermano también de Allende, él es un hermano y él me decía, hermano, yo quiero que me enseñes a armar temas, a armar clases, yo quiero predicar ahí. Y este miércoles le estaba hablando yo de eso, ¿no? De las pruebas, de a veces lo difícil que es, del desánimo que nos enfrentamos nosotros mismos, de que a veces, no porque seamos predicadores, no tenemos problemas con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, que los hermanos muchas veces van a criticar o van a ver mal decisiones que tomamos, etcétera. Y le decía yo, hermano, tú vas a decir, oye, pues puro tiempo perdido, no me enseñaste cómo armar un tema. No, te estoy preparando para lo que viene, porque debes darte cuenta que esa es la realidad de nosotros. Le digo, y duele. Le digo, y duele porque te dicen, hermano, qué buen tema. Le digo, y por favor no me lo tomen mal. Y le decía a él, no me lo tomes a mal, pero ¿sabes qué es lo que menos necesitamos? Que nos digan, qué buen tema, hermano. ¿Sabes que lo único que nos interesa es que salgan edificados, que aprendan, que reflexionen, que cambien? Es lo único que queremos, no queremos otra cosa, no queremos el aplauso ni nada. Le digo, considéralo entonces si quieres seguir con esto. Y luego me decía, lo voy a pensar. Hermano, pero todo es por amor. Porque pues, ¿qué ganamos? Digo, yo entiendo que a lo mejor algunos, ¿verdad?, tienen sostenimiento, ¿verdad? Algunos trabajan, pero al final de cuentas, como decía el hermano Paco, y yo creo que es muy cierto, hermano Paco Rodríguez, ponle precio al alma. ¿Con qué pagas un alma? Y sin hablar del tema económico, en realidad es uno de los trabajos más pesados, porque cargas con tu familia, cargas con muchas otras personas aquí arriba. Y todo al final de cuentas es por amor puro. Eso es lo que debemos de tener, eso es lo que debemos de nosotros tener por la iglesia, por las personas en general. Al final de cuentas, hermanos, quiero que nos retiremos con esta idea que nos dice el Señor Jesús, y es algo que escuché alguna vez de un hermano. El hermano preguntaba, ¿cuál es la prueba de que somos verdaderamente cristianos, de que somos verdaderamente hijos de Dios, de que pertenecemos a la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la prueba? Y el hermano daba unas opciones. ¿Será la adoración correcta? ¿Será la doctrina correcta de que el varón es el que tiene liderazgo, de que la mujer no enseña, de que no usamos instrumentos musicales? ¿Será acaso el plan de salvación? ¿Qué es lo que nos distingue como verdaderos hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos distingue como verdaderos creyentes, como verdaderos discípulos? ¿Qué es lo que nos distingue como como verdaderos cristianos? Juan capítulo 3, hermanos, versículos 34 y 35. No es ni la doctrina, no es ni el plan de salvación, no es el liderazgo, son los roles, no es nada de eso. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante, pero dijo Jesús, el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Para ser un hombre con corazón de pastor, lo primero que necesitamos es amor. Un amor genuino, un amor desinteresado, un amor dispuesto a enfrentar riesgos, un amor dispuesto a trabajar, un amor dispuesto a cualquier cosa. Lo primero es eso, porque como dijo Pablo, si no tengo amor, nada me sirve. No sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, ahorita que mencionas ese término de ese pasaje, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? En Hechos 2, en Hechos 2, cuando Pedro predica ese primer sermón, vemos la trayectoria de la predicación que hace Pedro. Lo comprende, lo entiende, lo analiza, acepta, se bautiza y luego dice más abajo, dice que se van a la doctrina de los apóstoles y luego dice, de la comunión unos con otros, el partimiento del pan, y luego sigue hablando, ¿no? Entonces, y luego se entiende como que resaltaba mucho el amor. ¿Por qué? Porque al final, en el último pasaje, en el último versículo, ¿no? Que vemos ahí, donde Pedro predica ese sermón en Hechos 2, dice, y cada día se añadían más. ¿Pero por qué se añadían? Porque vieron la comunión, vieron el amor, vieron la perseverancia, vieron la fidelidad. Todo eso contagió a la gente que lo rodeaba y eran ahí, lo pusieron a la iglesia. Entonces, lo que estaba era que la gente de afuera miraba el amor. Entonces, la palabra nos dice, somos cartas abiertas. Entonces, ahí se mostró que eran realmente una iglesia con carta abierta, porque ellos con verse así de esa manera, ¿sí? Unánimes, entiendo todo, tenían todas cosas en común. Entonces, eso, ¿no? Hizo que la iglesia fuera creciendo. Sí, eso. Sí. Fíjate, bueno, que lo que estás hablando, la verdad que tienes toda la pena de razón. Y yo considero que es como un matrimonio. El pastor o el líder y las ovejas. Sí. Y ambas partes tienen una responsabilidad afectiva. Sí. Nosotros, mostrar amor y hacer el trabajo con amor. Pero la responsabilidad de ellos, o sea, de los hermanos, de las ovejas, dice, no, obedeced a vuestros pastores o al líder, el que esté encargado. Y dice ahí, no, sujetaos a ellos, o sea, es su responsabilidad sujetarse, porque ellos velan, o sea, ahí nos habla del trabajo del pastor, vuelven vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan, ahora dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Exactamente. O sea, la responsabilidad de ellos es, sujétate, que hagan su trabajo con alegría y no te quejes. Y yo como pastor, yo como en el sentido de practicar la palabra, pues es trabajar con amor. Sí. Entonces, mi trabajo es demostrar amor, pero los hermanos tienen que sujetarse. Pero imagínate, cuando hay un divorcio, si hay un divorcio en práctica, pues ahí es donde se hace pesado para el pastor. Sí. Porque en vez de hacerlo con alegría, lo hace con tristeza. ¿Y por qué? Porque dentro del reino hay cabritos. Sí. Van a patear y si ellos se quejan de todo, hermano, pues con qué alegría lo vamos a hacer. Aunque tengas amor, va a haber momentos donde, porque yo me ha pasado, o sea, Sí. me ha pasado que ay, tengo que gritarle, hermano, y pues es bien quejumbroso, pero pues amor por amor. Pero si ambas partes hiciéramos nuestra responsabilidad afectiva, yo amor, ellos sujetándose, hermano, hombre. No, y es bonito también cuando tienes que hablar con un hermano y el hermano reconoce, acepta, pide perdón. Hace poco hablaba con una hermana también y le decía, hermana, es importante que entiendas esto. Y me decía, se agarra a llorar y me dice, hermano, yo quiero que Dios me perdone. Yo, pues ya sabes lo que tiene que hacer. Y se para al siguiente domingo delante de la iglesia, hermano. Yo le quiero pedir perdón a Dios y es una satisfacción de ver y que tú dices, bueno, así como hay hermanos que pues, son medio duros, pues hay hermanos que también te dan la satisfacción de que está entendiendo, quiere hacer bien las cosas, se dejan. Pero sí, es difícil. A final de cuentas, todo es parte de, ¿no? Son gajes del oficio y uno tiene que entrarle al toro, como decimos acá. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si no, mano, no, mano, Todo muy bien, gracias. bueno,
Dios los bendiga, hermanos. Creo que me pasé de un montón de tiempo. Hiciste bien. Muérete con el tiempo. Número, vamos a 121, 122. Dios os guarde. Dios nos guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca en su bandera, y os esfuerce en gran manera, con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. ¿Van a poner? No, gracias. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias porque nos prestas la vida, nos prestas la salud, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí aprendiendo un poco más de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque le has dado palabras sabias a nuestro hermano, Señor.